hegemónicos, y fue el fallo del juez Daniel Rafecas. Lo que él determinó en ese fallo, él utiliza la palabra inescindible, dice que no se puede escindir la venta de las acciones de Papel Prensa por parte de la familia Greiber a La Razón, La Nación y Clarín del terrorismo de Estado. Es la primera vez que se vincula de alguna manera la desaparición forzada de personas y la venta de las acciones de Papel Prensa. Se declara incompetente y lo manda todo el expediente de la causa Camps. Con lo cual estamos hablando de que a partir de una denuncia hecha por un accionista sobre las compras de las acciones termina en una causa penal vinculada a la desaparición de personas. Es interesante lo que ellos mismos dijeron el 18 de mayo de 1977, que publican en el diario Clarín una nota firmada por los 3 diarios que eran parte en ese momento, Clarín, La Nación, que continúan, y La Razón, que eran los 3 diarios que junto con el Estado Nacional tenían prácticamente el paquete accionario. Ellos dicen que esta operación fue hecha a la luz pública. ¿Quién tiene que decir que sobre una transacción comercial hay que aclarar que se hizo a la luz pública? Alguien que está sospechado de no haberlo hecho precisamente a la luz pública, y lo que queda claro es que las transacciones comerciales solamente se pueden hacer entre hombres libres. Si se comprobare que estos pasos accionarios no habrían sido voluntarios, ¿no? O sea, aquí con testimonios que estarían aportando estas personas habrían sido forzados, este traspaso es nulo, de nulidad absoluta, ¿no? Y en esto también hay que jugar con el otro factor. Mi hermana, los Greiber, todos los que firmaron los convenios, el traspaso de las acciones, después fueron raptados, torturados. Y los quebraron por 30 años, porque esta historia sale ahora a la luz. Digamos, están hablando. Yo siempre, como conocí el tema de Papel Prensa y tengo militancia política, lo hablaba. La clase política miraba para otro lado porque nadie quería enfrentar el problema de Clarín. Pero la familia, o los Llanover, que no era familia, pero un hombre cercano, mi hermana, ninguno habló 30 años. Durante todos estos 34 años, a mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue Papel Prensa. Y también dije que yo creía, y digo que creo que, por eso estoy acá, ¿no? que Papel Prensa es una gran industria para el país y que sin duda todos tienen claro que es el verdadero poder de comunicación. Es decir, este papel no significa solo un papel, sino significa que todos podamos leer lo que queremos leer. Frente a las amenazas que había, yo lo voy a ver al expresidente Lanusse, que me recibió, yo no lo conocía, para pedirle que me ayudara a que la carta que yo le había enviado al presidente de la Nación, a Videla, al presidente de facto, realmente me diera la entrevista. Habíamos tenido la suerte de que entregamos en mano de su secretaria la carta, o sea que sabíamos que estaba en las manos precisas, en las manos de la secretaria privada de él. Y yo quería que me aligeraran, es decir, esa entrevista, poder llegar a verlo a Videla y explicarle cuál era mi situación, pero jamás me recibió, por supuesto. Digo, por supuesto, hoy día, en aquella época no me daba cuenta que era un imposible lo que estaba haciendo, porque era una cosa que ya estaba preparada. Entonces hice los pasos que hace cualquier persona que quiere lograrlo, pero que le falta experiencia y es inocente, ¿no? Y tiene inocencia de no saber cómo son las cosas. En medio de todo esto se confirmaba cada vez más, nos venían a decir que debíamos vender Papel Prensa a los 3 diarios. Yo fui a una entrevista donde, sí me acuerdo claramente, era en el diario La Nación, un lugar
muy grande físicamente, una sala muy grande, donde yo quedé a un costado, mis suegros quedaron en otro costado y mi cuñado en otro. Y con la única persona que yo hablé en ese momento fue con el señor de Clarín, a quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. No me acuerdo si exactamente es así o directamente usó la palabra morir, pero básicamente lo que me dice es que debo firmar, cosa que yo firmé sin leer lo que firmé. Ninguno de nosotros nunca supo el precio, nunca hubo precio, nunca supimos que firmamos, nunca tuvimos copia de lo que firmamos. Nosotros no éramos personas que íbamos preparadas, alguien nos preparaba para ir a una reunión, un abogado, alguien, porque no sabíamos, vivíamos a los ponchazos, o sea, nos venían las cosas, digamos, sin ninguna posibilidad de ayuda, ¿no? De alguien que nos ayudara. Y entonces yo encima siento que la situación se marca mucho más de desprotección por separarnos. Es decir, nunca estábamos juntos, es decir, por un lado mi suegro y mi suegra, y por otro lado yo como nieto. Entonces, yo ni veía a los demás. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, ¿no? Es la mirada de este hombre. Está mal que diga para siempre, porque creo que cuando esto se termine, esta va a ser una de las liberaciones también, ¿no? Que va a desaparecer la mirada de Mañeto. Yo supe perfectamente que este hombre no tenía la menor duda en lo que decía, no tenía la menor piedad. Era un hombre absolutamente decidido y claro en lo que me estaba exigiendo, no pidiendo. Desaparece toda la familia. Primero mi suegro, que no me acuerdo exactamente el día, pero habrá sido 4 o 5 días antes que yo. Después desaparezco yo el 14 de marzo de 1977. Ese día empieza mi tortura, o sea, ese mismo día me empiezan a torturar. Y yo realmente desconocía toda esta situación como era. Escuchaba los ladridos de un perro, tenía los ojos tapados, y recibía además muchos golpes, que eso es lo que la tortura eléctrica, la picana, es muy dolorosa y te quema después, ¿no? Pero los golpes te hacen perder el aire. Entonces me quedaba sin respiración y realmente la sensación era que me moría, es decir, que no iba a poder salir del golpe, más que el dolor de la picana, que es muy intenso, y sobre todo en las zonas que ellos atacan. Los golpes que me daban, sobre todo en la cabeza, en los riñones, eran muy fuertes, ¿no? Yo estaba atada a una cama de fierro, elástico, y en la desesperación me quería salir de ahí, ¿no? En la desesperación del dolor. Eso me ha traído problemas, pero el más grande que tuve es el que tuve un tumor cerebral, del cual me operaron estando en la cárcel en el año 82, porque un coágulo de sangre que se desprendió en los golpes que me daban en la cabeza, fue formando un tumor que creció tanto que ingresó hacia adentro del cerebro, en la zona occipital, y hacia afuera. Tengo una gran cicatriz porque me abrieron la mitad de la cabeza. Una persona que es fundamental, que era el segundo de mi marido, que era Jorge Rubinstein, un hombre con el que yo había convivido en Nueva York, en mi casa. Él se quedaba a vivir en mi casa cuando trabajaba allá, venía de Buenos Aires, que conocía a su familia, es decir, que realmente, sin la menor duda, era el segundo de David, era el que, pocos meses que yo vengo acá, tiene un accidente extrañísimo en la ruta hacia La Plata, en un remis,
que nunca tuvo explicación y quedó inválido hasta que lo llevaron a la tortura prácticamente. Este hombre desaparece de nuestra vida, que además de casualidad vivió y que por supuesto muere en la tortura, al lado nuestro, porque necesitaban que ese hombre no viviera. Es decir, la información que este hombre tenía, nadie quería que se supiera. Yo no tengo la menor duda de que acá toda la historia creada a posteriori con respecto a Montoneros es nada más que el perfecto telón para tapar el sacarnos, por si modificábamos algo o alguien nos ayudaba a modificarnos, sacarnos de la vida pública por 6 años como me sacaron a mí. Es decir, pudieron hacerlo de los diarios, diciendo todavía acá no hay nada que esté mal, todo es nada más que una venta, y después en marzo organizaron esta historia, la usaron y fue el telón perfecto para justificar sacarnos por si acaso 5 años. O 6, en mi caso fue casi 6, en otro fue 5, pero no tengo la menor duda. Y hoy día, que gracias a Dios se va a presentar todos los papeles, es claro, no hay nadie que pueda negar, esto es un hecho real, absolutamente real. Una vez restablecida la democracia, casi por 25 años no fue posible poner en crisis la matriz de Papel Prensa. Por el contrario, los intentos judiciales por hacerlo sufrieron fuertes reveses. Una etapa del diario Crónica de octubre de 1986 decía que el diario se editaba con el papel más caro del mundo. Era una primera reacción pública de un diario masivo. El otro diario que asumió la denuncia fue Ámbito Financiero. Su fundador y director, Julio Ramos, escribió en 1992 un libro imprescindible que detalla esa historia, Los cerrojos a la prensa. Escribió el periodista Jorge Lanata, exdirector de Página 12 y Diario Crítica, en 2007. El resto de los cupos para poder comprar papel nacional barato se decide en las reuniones de directorio de la empresa. Casualmente, los cupos siempre coinciden con los diarios asociados. La presidencia y vice de la empresa se alterna desde hace años entre Julio César Zaguier, CEO del diario La Nación, y Héctor Mañeto, de Clarín. Papel Prensa es una sociedad anónima. Digamos, esa sociedad anónima tiene un estatuto en el cual dice que puede haber entre 8 y 10 directores. De esos directores, 3 los nombra el Estado Nacional y al resto de los directores los nombran los accionistas privados. Hoy el directorio de Papel Prensa tiene 10 directores, de los cuales 3 son nombrados por la presidenta y los otros 7 representan a Clarín y a La Nación. Digamos, porque los otros accionistas que están hoy decidiendo en las asambleas son Clarín, La Nación y Simeco, digamos, pero Simeco es una empresa que no está todavía terminada la transferencia accionaria, pero que depende claramente de Clarín. Creo que la participación del Estado pudo haber sido muchísimo más enfática porque no es tampoco lo que tiene el Estado, no es que tiene el 8%, tiene mucho más que eso, y debió tener personas que quizás fueron cooptadas, algún caso habrá habido también personas compradas, habrá habido temores. La cuestión es que la persona del Estado, la que representó el Estado, o el grupo de personas que lo representaba, en todos estos años ha sido una presencia completamente anodina y muy pobre. El Estado argentino ha estado en Papel Prensa desde su creación, digamos, y a veces los roles que ha tenido el Estado en la empresa tienen que ver con las políticas que marcaban los gobiernos, ¿no? Durante la dictadura fue cómplice, durante el gobierno radical fue un proceso de transición, durante la década del 90 volvió a ser cómplice de las acciones de Clarín, fomentando aún más el monopolio, y ahora nosotros creemos que tiene que haber un Estado activo y presente, pero un Estado activo y presente quiere decir participando de la decisión, controlando lo que tenemos que controlar.